Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Mi querido hermano, sabemos que las Escrituras es el Antiguo Testamento, o el Viejo Pacto, o el Antiguo Pacto. Sabemos que es un prototipo o ilustraciones de acerca que Dios nos quiere enseñar, acerca del Nuevo Testamento. Y el título del mensaje es vencer la guerra contra Amalec. Fíjense que se enfrentan ellos en una guerra. A Amalec, para muchos teólogos en el mundo, muchos teólogos hablo en el sentido de la palabra luz, de la palabra investigación, de la palabra escudriñar. Cuando hablo de teología simplemente hablo de escudriñamiento de la palabra. La palabra Amalec, lo que Dios nos quiere enseñar a través de la figura de Amalec, que es la carne, lo que en Gálatas conocemos como las obras de la carne, mi querido hermano. Las obras de la carne, ¿qué es? ¿Qué son las obras de la carne? Fornicación, adulterio, engaño, hechicería, herejía, borrachera, y todo lo que implica en la acción del mal pensamiento del corazón y de la actitud que tiene el ser humano. Las obras de la carne. Pero aquí nos damos cuenta, mi querido hermano, que en Josué nos está representando algo del Antiguo Testamento y nos está ilustrando hacia el Nuevo Testamento la guerra que tiene Amalec. Fíjense que cuando ellos salen de Egipto, Dios no le permite, sino que simplemente que salen de Egipto y comienzan a dar círculo un poquito y no pelean aún con los filisteos, porque Dios todavía no le permite que ellos entren en batalla. Pero sin embargo el pueblo de Israel, luego, vemos aquí que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, mi querido hermano. Porque el salir de Egipto nos garantiza y nos dice la palabra de Dios que es salir de las cosas del mundo, que es salir de los pensamientos del mundo, que es salir de las costumbres del mundo, que es salir del sistema de este mundo, el sistema engañoso de este mundo. Cuando ellos salían de Egipto, que es prototipo del mundo, y los cristianos, que en este caso son los israelitas, que entraban ahí por la tierra en el desierto, se dan cuenta que tienen que pelear contra Amalec. Dios había hecho muchas obras milagrosas y podía destruir a Amalec de forma milagrosa también. Pero sin embargo le dice: ve y escoge algunos hombres, ve, porque se tienen que enfrentar contra Amalec. Y en esto vemos que los cristianos, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Por qué? Porque cuando ellos salen de Egipto, inician una nueva vida, un nuevo sistema de vida. Pero cuando nosotros salimos de Egipto, somos hechos una nueva creación, un nuevo sistema de pensamiento. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que cuando nosotros salimos de Egipto, mi querido hermano, vamos a estar en guerra contra Amalec. ¿Por qué vamos a estar en guerra contra Amalec? Porque cuando nosotros no éramos cristianos y no conocíamos a Jesucristo y no sabíamos hacer lo bueno, nosotros simplemente le dábamos de comer a nuestra carne, mi querido hermano. Si me quiero emborrachar, me emborracho, no hay nadie quien me lo impida.
Por lo tanto, yo no tenía ninguna guerra, mi querido hermano. Si quiero hablar mal de alguien, nadie me lo impide, mi querido hermano. Si quiero calumniar, nadie me lo impide. Si quiero mentir, nadie me lo impide. Si quiero robar, nadie me lo impide. Por lo tanto, el ser humano sin Cristo aún no estaba en guerra, mi querido hermano. Por eso Jesucristo nos enseña por medio de su palabra y por medio de este pasaje bíblico que nosotros estamos en guerra con Amalek. Amalek es prototipo de la carne, mi querido hermano. Porque cuando tú conoces a Jesucristo, es verdad que llega el Espíritu Santo y me da esa capacidad para actuar sobre mi pecado. Y decir no a la tentación, y decir no al pecado, y decir no a los vicios, no a la codicia, no a la borrachera, no a la fornicación, al adulterio. A todos los prototipos de las obras de la carne. A decir no. Me enseña el Espíritu Santo, me enseña. Pero sin embargo, nosotros podemos entender que en la guerra contra Amalek, ellos tienen que hacer su parte. Pelear, vencer, pelear la buena batalla. La pregunta es, ellos hicieron su parte en el Antiguo Testamento. Pero como en el Nuevo Testamento es espiritual, ¿cuál es la parte que nos corresponde ahora? ¿Cómo vamos a pelear contra Amalek? Esa es la pregunta. Dios nos ha enseñado, mi querido hermano, que tenemos guerra contra Amalek. En Éxodo, mi querido hermano, mi querido hermano, Gálatas 5. Antes de Efesios, mi querido hermano. Gálatas capítulo 5. Amén, mi querido hermano. Gálatas 5, del capítulos, Gálatas capítulo 5, del versículo 16 al 17. Voy a leerlo, mi querido hermano. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amalek es la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Cada uno de nosotros, todos somos pecadores. Y aunque seamos cristianos, aunque hemos aceptado a Jesucristo, hay una naturaleza dentro del ser humano que te dice y que quiere hacer lo malo. Y que desea satisfacer los deseos engañosos de este mundo, mi querido hermano. Pero sin embargo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Es decir, hay una guerra, mi querido hermano. Cuando tú entras al cristianismo, ahora el Espíritu Santo te dice, hijo, ese vicio que tienes de droga, ese vicio que tienes de alcohol, es malo. Ese vicio que tienes de mentiroso, es malo. Porque te va a tocar pagar factura, mi querido hermano. Pero Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero sin embargo, cuando no éramos cristianos, nosotros hacíamos lo que se nos daba la regalada gana, en otras palabras. Pero ahora, nosotros por medio de la palabra de Dios, escogemos y analizamos el mejor consejo que puede ser de parte de Dios. Y Dios nos dice, hijo, no vayas por ese camino porque te vas a hacer daño. Dios no quiere que nosotros nos caigamos, mi querido hermano, o que nos hagamos daño. Dice, su palabra dice, en el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas. Es decir, que dentro de la naturaleza que cada uno de nosotros tenemos se va a manifestar algo, mi querido hermano. Se puede manifestar el adulterio, se puede manifestar la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes acerca de las cuales os amonesto. Como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de los cielos. Las obras de las carnes se dividen en 3 componentes, mi querido hermano. El primer componente, estamos hablando sobre el sexo, sobre la inmoralidad. Los otros componentes sobre la religión. Y el otro componente es sobre las relaciones personales. Las obras de las carnes. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Puede existir una confusión en el cristianismo, porque nosotros dice que todos somos pecadores, pero aquí dice de los que practican. Una cosa es que tú peques y que te arrepientas, como lo hizo David. Una cosa es que tú peques y que te arrepientas, como lo hizo Pedro. Y otra cosa es que tú peques, pero que sigas practicando el mismo pecado, mi querido hermano. Porque manifiestas son las obras de la carne. El Señor nos dice que practicar, muchos científicos en el mundo dicen que si practicas un hábito durante 21 días, se te vuelve como una costumbre. Y si eres mentiroso y practicas 21 días la misma mentira, se te vuelve una costumbre mentir. Y si eres lujurioso y practicas la misma mentira, la misma lujuria, se te vuelve una costumbre, se vuelve un hábito, mi querido hermano. Por eso tenemos que entender que nosotros no tenemos que practicar aquellas cosas, mi querido hermano. Tenemos que sustituir, al contrario, los frutos del Espíritu. Manifiestas son las obras de la carne. Muchos teólogos o muchas iglesias en el mundo pueden entrar en la controversia de que los que están en Cristo, nueva creación es, por lo tanto, no tienen esa vieja naturaleza del pecado. Y podemos caer en el engaño, mi querido hermano, porque aquí Dios le habla a los Gálatas. Dios le habla a los cristianos. Los Gálatas eran cristianos, mi querido hermano. Se congregaban en las iglesias. Habían aceptado a Jesucristo. Una nueva creación. El Espíritu Santo te va renovando cada día más y más. Te va transformando cada día más y más. Pero tienes que recordar, a través de esta carta que dice el apóstol Pablo, es que manifiestas son las obras de la carne, que tenemos una naturaleza del pecado dentro de nosotros que se puede manifestar, mi querido hermano, y que a muchos se le ha manifestado. Por eso el Señor dice, os amonesto. Nos amonesto, es decir, nos llama la atención de las cosas que hacemos, de las cosas que decimos. Celos, envidias, herejías, pleitos, esas son cosas familiares. Incluso con nuestras familias podemos caer en las obras de la carne, mi querido hermano. En nuestros amigos, con compañeros de trabajo, puedo caer en las obras de la carne. Pero el Señor nos dice, hijos, amados, queridos, existe una guerra en tu vida, en tu corazón, que tienes que aprender a pelearla. Y la batalla que tú te enfrentas está en tu pensamiento, está en tu mente. Es ahí como vas a vencer también. El Señor nos llama a hacer su parte, porque vemos aquí que cuando ellos pelean en la guerra contra Amalek, ellos combaten. El Señor podría haber hecho así y milagrosamente acababa a ese ejército, a los amalecitas, pero no lo hizo así. El Señor nos enseña que tiene que hacer su parte el cristiano. Los israelitas fueron a luchar, mi querido hermano. Y dice, su palabra dice que cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo ganaba. Y cuando Moisés bajaba la mano, el pueblo era derrotado, mi querido hermano. Sin embargo, Moisés no podía estar así, con el collado levantando, porque se cansaba, dice la palabra. Pero la iglesia, los hermanos que oran, cogieron una piedra, dice, que simboliza a Jesucristo, y lo sentaron a Moisés sobre la roca, sobre la piedra, para descansar, mi querido hermano. Y levantaron sus manos, Aarón y Hur. Esos son, Aarón y Hur representa simbólicamente a los familiares, amigos cristianos que estamos orando por otros que se conviertan, por otros de que Dios le ayude a cambiar, por otro de que Dios le ayude a restaurar su hogar, su familia, por otros a que Dios le ayude a que salga del vicio, mi querido hermano. Es así como tenemos que pelear, mi querido hermano, con la oración, con el ayuno, con el crecimiento de la palabra de Dios. Es así cuando Moisés sostiene la mano arriba
y es victorioso. Prevalece, dice la palabra de Dios. Ganaban la guerra contra Amalek. Y ahí en ese pasaje de Éxodo también decía que la guerra era de generación en generación. Es decir, la guerra aún continúa, mi querido hermano. Cuando nosotros nos convertimos al cristianismo y decimos, voy a dejar de beber, es una guerra. Porque antes no tenía una guerra. Antes bebía, hacía lo que él quería. Cuando nosotros venimos al cristianismo y era grosero con su esposo, nadie le decía que era malo. Él simplemente insultaba a su esposo, o su esposa insultaba a su esposo, o insultaba a su hijo a su padre, o su madre a su hija. Insultábamos, tratábamos mal, heríanos. Pero sin herimos de que ofendemos, de que tratamos males en nuestros hogares, en nuestra familia. Y el Señor nos dice, nos convence de pecado, de justicia, de lo que es bueno y de lo que es malo. Mi querido hermano, esta guerra que tenemos dentro de nosotros, que se llama Amalek, que se llama la carne, tú tienes que ver y analizar que dentro de ti es como si que existiera dos tigres. El tigre blanco y el tigre negro. Dos tigres, mi querido hermano. Y dice la palabra de Dios, ¿cuál de esos tigres es el que más se alimenta? Ya lo vamos a ver más detallada, mi querido hermano. Los que practican, mi querido hermano. Primera de Juan 3:9. Amén, hermano. Primera de Juan, capítulo 3:9. Dice, mi querido hermano, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, Dios te ayuda a quitarte esos malos hábitos, porque dice que el que está en Cristo nueva creación es. Es decir, ya no vamos a practicar el pecado. Es decir, ya no vamos a coger ese hábito para practicar el pecado. Un hábito lo podemos crear y se vuelve como una costumbre, dicen los científicos en el mundo, que determinando 21 días. 21 días sales a trotar y resulta que el 22 día comienzas a seguir trota y trota. Mi querido hermano, tenemos que aprender a disciplinarnos. Tenemos que aprender a disciplinarnos en nuestros pensamientos, a no practicar las obras de la carne. Manifiestas son, es decir, el adulterio, la fornicación, la envidia, la herejía, la hechicería, los celos, las contiendas, los pleitos, está dentro de nosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo venceremos todas estas obras de la carne? Pero dice que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, perdón, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si Dios nos da esa enseñanza, pleitos, ¿cómo es la templanza en tu hogar? ¿Qué actitud respondes? ¿Con qué actitud hablas a tu esposa? ¿Con qué actitud hablas a tu padre, a tu hijo, a tu familiar, a tu jefe? La actitud es muy importante ante los ojos de Dios. Las muchas palabras traen pecado y las pocas palabras nos llenan de sabiduría, dice. Aun cuando el necio calla, es contado por sabio, dice el Señor en los proverbios. Tenemos que entender que el Señor no quiere dar su espíritu, que el Señor no quiere dar sus palabras para que nosotros aprendamos a vivir y ser felices, mi querido hermano, en nuestro hogar, en nuestro diario caminar, en nuestro círculo, mi querido hermano. Pero tenemos que entender que la naturaleza del hombre está ahí. La naturaleza del pecado se encuentra ahí. En Primera de Juan, capítulo 1, ahí mismo, mi querido hermano, solo del capítulo 1, del versículo 8, mi querido hermano. Amén. Amén. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
aquellos que se creen justos, aquellos que se creen limpios, como los fariseos y los escribas, y el sistema religioso de este mundo. Dice, si decimos que no tenemos pecado, tenemos el pecado, está ahí dentro de nosotros. Dice, el que ha comenzado la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. El que ha comenzado la buena obra, o sea, el Espíritu Santo, la va a perfeccionar hasta el día de la venida de Jesucristo. Pero dice su palabra en versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos que reconocer que está dentro de nosotros una guerra. Amalé está dentro de nosotros. Pero la pregunta es, ¿Amalé se alimenta? Vamos a ver después. Y dice, el 8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, mi querido hermano. El 9 dice, si confesamos nuestro pecado, es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Que no practiquemos el pecado. Y para no practicar el pecado tenemos que confesar ese pecado, mi querido hermano. Los católicos le ganan a veces a los cristianos, porque el católico va el domingo y va y le confiesa al cura todo lo malo que ha hecho durante la semana. Pero el cristiano, en su orgullo, en su egocéntrico, podemos caer en la tentación y decir, yo no he pecado. Todos los días pecamos, mi querido hermano. No somos perfectos. Para eso existe un justo. Pero aquí dice, si confesamos nuestros pecados, yo ya no voy a practicar el pecado, mi querido hermano, porque lo estoy confesando. Entonces sí que va a venir un poder sobrenatural y te va a hacer a no practicar el mismo pecado, para que no se te vuelva un hábito, mi querido hermano. Si no puedo perdonar, Dios te va a sanar. Si no puedo estar en el vicio, Dios te va a ayudar. Tú dices, no puedo, pero Dios te va a decir que sí puede, pero si confiesas ese pecado. Por eso dice el Señor, pedí y recibirás. Pero pedí, pero dice también su palabra que a veces estamos pidiendo mal, mi querido hermano. Pedimos para nuestro deleite, para nuestros deseos. Y eso no quiere el Señor. Pidamos para nuestra vida espiritual, mi querido hermano. Su palabra también dice, bienaventurados los que tienen hambre. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, los que necesitan cada día más conocer de Dios. El versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No sacamos nada, mi querido hermano, si nos engañamos a nosotros mismos y decimos que nosotros no somos pecadores o no hemos pecado. No he calumniado, no he hablado mal de mi familia y mi trabajo. La palabra maldecir, mucha gente lo entiende de otra manera, pero la palabra maldecir, etimológicamente de la palabra, significa decir algo mal de una persona. Ya estoy maldiciendo. Eso es maldecir. Mi querido hermano, seamos constructivos en nuestros hogares. El hogar es la simiente. El hogar es la construcción de este mundo. Queremos cambiar al mundo, tenemos que cambiar empezando por nuestros hogares. No puedo cambiar al vecino si mi hogar no ha cambiado. No puedo cambiar a mi amigo si mi hogar no ha cambiado. No puedo cambiar a mi hijo si yo no he cambiado. No puedo cambiar a mi esposo si yo no he cambiado. No puedo cambiar a mi esposa si yo no he cambiado. Tenemos que empezar por nosotros, porque dentro de nosotros existe un pecado que se llama Amalé. Manifiestas son las obras de la carne, que está en guerra en contra del espíritu, y que el espíritu nos aconseja y nos convence de las cosas malas que estamos haciendo, y nos dice, por ahí no, hijo, vas a tener consecuencias, vas a pagar factura, por ahí no, hijo, vas a pagar intereses, va a doler. Pero Dios nos quiere decir, por aquí sí, hijo, porque vas a recibir lo que se siembra, se recoge. Por aquí sí. Siembras pleito, recibirás contienda. Siembra enojo, recibirás tristeza. Siembras paz, recibirás amor. Eso quiere el Señor en cada uno de nuestros hogares, mi querido hermano. Mi querido hermano, ¿cómo te ataca la carne?
¿Cómo te ataca? ¿Cómo te ataca esa guerra que existe dentro de ti? ¿Cómo es? Vamos a verla, mi querido hermano. Deuteronomio 25. Amén, mi querido hermano. Deuteronomio 25, del versículo 17 y 18. Amén. La pregunta es, ¿cómo ataca? ¿Cómo es esa guerra? Mucha gente que están en la droga, que están en los vicios, le preguntamos o hacemos una encuesta en este mundo entero y le dirá, mi querido hermano, aquellos que son cristianos y cada día están luchando por no regresar al vicio, del alcohol, de la droga, de la fornicación, de la mentira, de tantas cosas malas que hay en este mundo, se manifiesta una guerra. Pero la pregunta es, ¿cómo vencer esa guerra que está dentro de nosotros? ¿Cómo podemos pelear esa guerra? ¿Cuáles son las características que tenemos que tener para poder triunfar en esa guerra? Para poder vencer a Amalek. Ahí dice en las escrituras, cuando estábamos leyendo en Éxodo, decía que Josué deshizo. Investigando la palabra hebrea, no es deshizo, sino debilitó. Porque si Josué deshizo, entonces no existiera lo que dice, de generación en generación se manifestará Amalek. La palabra hebrea significa debilitar. Entonces tú tienes que aprender a debilitar la carne, a debilitar a Amalek. Amalek no va a ser derrotado hasta que no venga Jesucristo, mi querido hermano. Entonces ahí dice que un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, arrancados. Tendremos otros cuerpos donde no pide esos deseos de la carne, mi querido hermano. Pero tienes que aprender a debilitar a Amalek, mi querido hermano. Ahora vamos a ver las características para aprender a derrotar a Amalek, mi querido hermano. 25, Deuteronomio 25 del 17, dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Cuando dice, yo soy la verdad, la vida y el camino. Cuando tú vas a Jesucristo, entregas tu vida a Jesucristo, desciende sobre lo alto un poder sobrenatural en tu corazón y en tus pensamientos para darte esa fuerza, esa capacidad para poder vencer al pecado, mi querido hermano. Pero fíjate que cuando entras en el camino, lo que ocurre, cuando salías de Egipto, cuando salías del sistema de pensamiento de ese mundo, cuando Dios te rescató, mi querido hermano, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Amalek, mi querido hermano, aquí dice que salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles. Cuando ellos iban por el desierto, salió Amalek por atrás, mi querido hermano. ¿Y a cuáles fue que agarró Amalek? A los débiles, mi querido hermano. Esto es una gran enseñanza de parte de Dios, porque los débiles seguramente estaban cansados, estaban desanimados, estaban agobiados, se sentían derrotados, mi querido hermano. ¡Qué debilidad! En aquel momento vemos la parte de la fuerza, muy material, pero acá vemos de la creación espiritual. Nosotros somos débiles en espíritu, mi querido hermano, cuando no leemos la palabra de Dios, cuando no oramos, cuando no ayunamos, somos débiles. Somos muy débiles, mi querido hermano. Somos tan débiles que es como que si fuera que existiera dentro de nosotros dos tigres. Un tigre blanco que puede simbolizar al mismísimo Jesucristo. Un tigre negro que simboliza al mismo Satanás. Pero la pregunta es, mi querido hermano, cuando nosotros mentimos, ¿a quién alimentamos? Al tigre negro. Cuando nosotros hablamos mal, ¿a quién alimentamos? Al tigre negro. Y cuando nosotros amamos, ¿a quién alimentamos? Al tigre blanco. Dentro de nosotros hay dos tigres, dos hombres, mi querido hermano. Uno bueno y uno malo. Ricardo bueno y Ricardo malo. Ricardo malo era el ex. Ricardo bueno es la nueva creación que Cristo está haciendo en tu vida, mi querido hermano. ¿Quieres vencer a Amalek, mi querido hermano? Déjate guiar por el tigre blanco.
andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No alimentes a ese tigre malo, mi querido hermano. No alimentes la mentira, la envidia, los celos, la ira, la contienda. No, mi querido hermano, eso no quiere Dios para tu vida. Dios quiere darte una vida de paz y de felicidad. Eso es lo que realmente quiere. Pero nos damos cuenta, mi querido hermano, que somos débiles. Y esto también, una pequeña ilustración. ¿Por qué somos débiles, mi querido hermano? Porque cuando nosotros nos alimentamos, necesitamos nuestro cuerpo, nuestra parte física, la materia. Este cuerpo necesita desayunar, almorzar y merendar. Y destinamos nosotros 15 minutos para desayunar, 20 minutos para almorzar y 25 minutos para la merienda. 1 hora como mínimo a nuestro cuerpo le damos. Si tú no comes, si tú no meriendas, si tú no almuerzas, ¿qué ocurrirá si 2 días tú no comes, mi querido hermano? Vas a estar débil, mi querido hermano. Asimismo, necesita el espíritu alimentarse. Que tú vengas a la palabra, que leas la palabra, que ores con Dios. Cuando tú oras, hablas a Dios. Y cuando tú vas a la palabra de Dios, Dios habla contigo, mi querido hermano. Habla tu corazón, habla tu pensamiento, habla la actitud que tenemos diariamente, mi querido hermano. Tenemos que dejar, mi querido hermano. Los mismos apóstoles se durmieron. Jesucristo fue a orar y cuando regresó estaban cansados, estaban débiles y se durmieron. Y Jesucristo le dijo, por lo menos no puedes velar 1 hora. Dios nos pone también un requisito, mi querido hermano. No de que ores y veles 23 horas, pero como mínimo nos dice 1 hora, dedícate. La guerra contra Amalek, mi querido hermano, no es del viernes, no es del domingo, no es del miércoles. La guerra es todos los días, mi querido hermano. Si eres cristiano, tienes que saber en el mundo entero que la guerra es todos los días. Manifiestas son las obras de la carne. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. De ellos salen los malos pensamientos, mi querido hermano. La guerra es todos los días. Por eso Jesucristo dijo, estaré contigo todos los días. Mi querido hermano, comienza a alimentar a ese león blanco, a ese tigre blanco que tienes ahí. Comienza a alimentar. Porque el león negro va cogiendo ventaja. Porque el león negro, porque el tigre negro ha venido a robar, a matar, a destruir, a robarte el gozo, a robarte la paz, a robarte la armonía de tu hogar, mi querido hermano. Eso hace el tigre negro, mi querido hermano. Te levanta, contienda, te ataca por atrás, mi querido hermano. Pero tienes que estar fuerte, tienes que estar preparado. La retaguardia, mi querido hermano. El diablo es mentiroso, por lo tanto el diablo lo que te ofrece en el corto plazo, luego te lo quita, mi querido hermano, porque el diablo es traicionero. Pero lo que Dios da, mi querido hermano, es eterno. Eso quiere Dios para vuestra vida. Esa paz, esa vida eterna, para que tú la tengas siempre. Para que nadie te la robe. ¿Se puede ir el gozo y la paz? Claro que sí, mi querido hermano. El salmista David dijo, devuélveme el gozo y la paz. Devuélveme. Se le había ido, era un ungido de Dios, era un cristiano, estaba el Espíritu Santo dentro de él, pero ese gozo y esa paz se le había ido. El Espíritu Santo era ungido, estaba ahí dentro de él, pero se le había ido el gozo y la paz. A muchos cristianos en el mundo entero se le ha ido ese gozo, se le ha ido esa sonrisa, se le ha ido esa paz, se le ha ido esa mansedumbre, esa templanza, esa actitud que Dios te quiere dar, mi querido hermano. Mi querido hermano, por eso a veces nosotros somos orgullosos, egocéntricos, centrados en nosotros mismos. Nosotros como jefe de hogar podemos actuar así con nuestras propias esposas. O nuestras propias esposas pueden actuar así en su propio hogar. No seamos egocéntricos, centrados en nosotros mismos. Dios, Jesús, nos enseñó que es mejor dar que recibir. Y que es mejor amar que ser amado, mi querido hermano. El Señor, el trabajo del Espíritu Santo es enseñarte eso, mi querido hermano. El trabajo de Satanás es destruir al pueblo de Dios. Amalek, el trabajo de Amalek es destruir, exterminar. Quería exterminar a los israelitas. Le tenía tanto odio. Satanás te tiene odio, mi querido hermano. Satanás no quiere nada bueno para tu vida.
Satanás no quiere nada bueno para tu familia, mi querido hermano. Por eso tenemos que fortalecernos, mi querido hermano. Dice, su palabra dice en 2 Corintios 12, mi querido hermano. Segunda de Corintios 12, del 9 y 10. Amén. Dice: cuando nosotros somos egocéntricos, el yo, la vieja naturaleza se manifiesta dentro de nosotros, que el mismo Pablo también se le había hallado aquí mismo, en su palabra. Vemos que el orgullo, la parte egocéntrica que nosotros somos, podemos caer, mi querido hermano. Y fíjese lo que le dice Dios, o el Espíritu Santo le dice al mismo Pablo, y dice, su palabra dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entendemos que Pablo se había exaltado por la revelación que Dios le había dado. Y estaba siendo orgulloso, mi querido hermano. Pero Pablo pudo comprender, porque Pablo también fue cristiano, como cada uno de nosotros que estamos aquí, mi querido hermano. Y nosotros tenemos que entender que el orgullo se puede manifestar, porque manifiestas son las obras de la carne, el ego, la vanagloria, la vanidad de este mundo. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando estemos débiles, mi querido hermano, tenemos que ir y echar toda nuestra ansiedad, todas nuestras cargas a Jesucristo, mi querido hermano. Venid a mí todos los cargados y cansados, que yo os haré descansar. Es entender todos mis problemas, todas mis circunstancias, todos mis objetivos, mis propósitos, mis proyectos que tengo en mi vida, se las doy a Jesús conforme a su voluntad. Él quiere lo mejor para tu vida. Él no va a querer lo peor para tu vida. Mi querido hermano, en el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. No seamos débiles sin Cristo, mi querido hermano, porque no vamos a poder vencer. Amalek nos derrota. Pero si somos débiles, hermanos, seamos débiles en Cristo. Es decir, que nuestra fortaleza no dependa de nosotros, sino que dependa del mismo Jesucristo. ¿Cómo lo podemos hacer? No practicando el pecado, confesando nuestros pecados, porque Él es fiel, dice, y justo para perdonar y decirte: hijo, no practiques ese pecado, te voy a ayudar a superar ese pecado. No puedes perdonar, yo te voy a enseñar a perdonar. No puedes tratar bien en tu hogar, yo te voy a enseñar a tratar bien. No puedes estar bien en el colegio, en la universidad, yo te voy a enseñar, mi querido hermano. Dice el Señor. El Señor nos quiere enseñar. Por eso Pablo comprendió y dijo en Filipenses 4:13, dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque entendía que en lo débil que Él era fuerte, porque se lo depositaba a Jesucristo. No permitas que se quede en tu activo, mi querido hermano. Pásalo al pasivo, al lado de Jesucristo, mi querido hermano. Es Él quien ya pagó nuestras deudas. Él ya pagó nuestras deudas. Somos libres nosotros, mi querido hermano. Pero dice la palabra de Dios que Él nos está santificando y purificando, mi querido hermano. Y tenemos que entender eso. Ya termino, mi querido hermano. No lo canso. Tenemos que entender que cuando Él va detrás, Amalek te va a ver cuando tú estás débil. En tu debilidad, ahí te va a atacar Amalek. Tu carne, tu vicio, la entrega de tu corazón, los malos pensamientos, ahí te va a atacar. Cuando no estudias la Biblia, cuando no oras, cuando no ayunas, es ahí donde te va a atacar Amalek. Y es ahí donde te vas a cansar, mi querido hermano. Dice que cuando iban detrás, lo que Amalek cogió y los destruyó, porque los destruyó, mi querido hermano. Cuando va detrás, cuando no vienes a la iglesia, cuando vienes de vez en cuando no te congregas, cuando no te pones entre las primeras filas del cuerpo de Dios, cuando
Dios no hace acepción de personas, pero tenemos que pertenecer al círculo, a la comunión íntima de Jesucristo, mi querido hermano. Tenemos que entender eso, mi querido hermano. Porque entonces ahí vas a ir detrás y Amalek te va a atacar. Amalek te va a atacar. Amalek entonces ahí te va a coger cansado, mi querido hermano. Porque no te has fortalecido en su palabra. Amalek ahí te va a llenar de ansiedad, mi querido hermano. Amalek te va a desanimar. Amalek te va a derrotar, mi querido hermano. Amalek te va a llenar de pena, de dolor, de angustia, de tribulación. Te va a llenar Amalek. ¿Cómo debilitar a Amalek? No satisfagáis los deseos de la carne. No conforméis a este siglo. Huir de la fornicación. Huye también de las pasiones juveniles. Pablo dijo en 1 Corintios 9:27, dijo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre. Es decir, que nosotros tenemos que entender que somos ahora miembro y cuerpo del Espíritu Santo. Vigilemos por donde andamos, vigilemos lo que vemos, vigilemos lo que hablamos, vigilemos lo que pensemos. Mi querido hermano, si alguien te trata mal, piensa cómo Jesucristo hubiese actuado. Si alguien te ofende, piensa cómo Jesucristo hubiese respondido. Seamos constructivos, nos dice la Biblia, en todas sus enseñanzas. Seamos constructivos y no destructivos. Empezando por nuestros hogares, mi querido hermano. Y es ahí como vamos a aprender a vencer a Amalek. Seamos constructivos, edificando lo que yo hablo, lo que yo pienso. Es ahí como Dios y el Espíritu Santo nos va a enseñar esa fuerza de voluntad, decir, dejo lo malo. Le vas a decir no a la tentación. Jesucristo, mi querido hermano, superó la tentación. ¿Cómo superó Jesucristo la tentación? Dice que Jesucristo cuando salió al desierto, como nosotros, como los israelitas, que estamos en el desierto, dice que salió al encuentro Satanás. En su debilidad, hambriento, así te va a coger. Es la hora de actuar de Satanás. Cuando estás débil, Satanás va a actuar. Al mismo Jesucristo pudo actuar ante el mismo Jesucristo. Dice que cuando estaba hambriento y sediento, se presentó ante él y le dijo, si eres el Hijo de Dios, Satanás te va a poner dudas si eres cristiano o no eres cristiano, mi querido hermano. Le quiso hacer dudar al mismo Jesucristo, si eres el Hijo de Dios, convertirías estas piedras en pan. Pero Jesucristo entendía la palabra. Jesucristo estaba lleno de ese poder de su palabra. Jesucristo había memorizado la palabra. Jesucristo había estudiado la palabra desde muy pequeño. Y dijo, escrito está. Jesucristo pudo responder, escrito está, porque había memorizado. Y la palabra dice en el Nuevo Testamento en hebreo, pondré mis leyes en su corazón y en sus pensamientos. A nosotros, los que tenemos el nuevo pacto. Muchos versículos no sabemos ya de memoria, porque Dios mismo ha sembrado en nuestro corazón. Para cuando hagamos lo malo, citemos la palabra como lo hizo Jesucristo. Jesucristo citó la palabra por el conocimiento de la palabra. Jesucristo también se llenó del Espíritu Santo porque dijo, mi palabra es vida y espíritu. Se llenó de su poder. Y Jesucristo obedeció, mi querido hermano. ¿Quieres vencer a Amalek, mi querido hermano? Digamos no a la tentación. No practiquemos el pecado, porque el pecado se vuelve hábito en nuestras vidas y eso no quiere de nosotros. Empecemos por nosotros mismos, en nuestros hogares, mi querido hermano, y es así como vas a convertir a tu vecino, a tu hijo, a tu familia. Es así. Comencemos siendo edificantes desde nuestro hogar, mi querido hermano. Muchas gracias. Amén.